A ver, sí, yo puedo Luis. contestarle si quieres. Que en realidad Eros, bueno, yo lo entiendo como Eros representa un poco la contradicción. Él procede de dos dioses, pero en el fondo está representando la contradicción en la que vive el ser humano, ¿no? ¿Cuál es esa contradicción? Y que se refleja, bueno, el amor, luego veremos el tipo de amor. El ser humano pues está entre, digamos, el deseo de conseguirlo todo, de alcanzarlo todo, el querer por naturaleza pues tener unas ideas que te llevan pues a conquistar cosas que no se pueden realizar, la utopía, todo eso, ¿no? Pero como vivimos una vida solo una y una vida precaria, y como tenemos que vivir entre las contradicciones en las que estamos, pues también no podemos alcanzarlo todo. Queremos todo, pero no podemos. Entonces te debates en esa contradicción. Y luego el tipo de amor, pues yo creo que el amor, todos los tipos, ¿no? O sea, el amor que por un lado puede conducir a una idea de posesión egoísta, una idea absoluta, pero puede también una idea bueno, pues la felicidad total, y decir, bueno, pues exclusivo, el exclusivismo solo con esta persona, pero tal, pero también puede conducir a un amor, pues al final Eduardo habla en el libro de, bueno, él utiliza muchas, yo lo entiendo como metáforas cristianas, ¿no? Que esta es la metáfora de San Francisco de Asís, ¿no? Que es una persona que alcanza un estado de amor a la humanidad. No sé si visteis el otro día la entrevista del Papa, ¿no? Que sí. Bueno, pues también ahí tenéis algunas. Bueno, yo, a ver, cuando he estado bien y cuando he sido capaz o cuando soy capaz de amar que no es siempre, claro, cuando eres capaz de amar a la gente, pues le das, lo único que te planteas es que te encuentras bien en ese amor, y de forma natural pues le das todo lo que sale de ti, todo lo que es tu capacidad, y no te planteas, bueno, también hay que plantearse pues tus límites, también hay que plantearse si las personas necesitan eso que tú les quieres dar, porque a veces pues puedes no ser oportuno, pero yo entiendo ese estado de beatífica serenidad amorosa, a lo mejor que tú planteas como una cosa buena, interesante a alcanzar a través de la amistad, a través de, bueno, pues de la sociabilidad natural que todos tenemos, y eso es el amor, ¿no? Que, no sé, yo es como lo entiendo. Bueno, pues muchas gracias. A ver, voy a, un momentín, de paso para ordenar, para contestarle provisionalmente al amigo Juan. A ver, ¿de qué amor hablamos? De cualquiera. ¿Qué tipos de amor conocemos? A bote pronto. Del amor humano, el amor, o sea, las demás personas, en distintas dimensiones, ¿no? Una cosa es el amor filial, el amor paterno, el amor erótico, la amistad, o sea, hay varias realizaciones del amor humano. Hay un amor que yo por ahí lo digo, no, en una reunión de México se hablaba de el amor, por ejemplo, decía una profesora que la docencia era un acto erótico, pero no erótico en el sentido estricto, sino de amor, ¿no? Porque hay una relación discípulo-profesor, profesor-alumno, alumno-profesor, además una relación muy interesante que yo a veces he analizado, tremendamente desigual, porque el yo es un individuo y el tú es enorme, y es
una relación en la que hay que saber manejarse. Está la amistad, de la cual hemos hablado, amor humano. Hay un amor a el saber, a un desear conocer. Eso que a veces ha dicho que es la filosofía, amor a la sabiduría, un deseo de conocer. Eso también, porque el amor siempre es una tendencia hacia buscar algo que no tienes, pero que puedes ir teniendo. Hay un amor a la naturaleza, quizás ese sentimiento oceánico del que habla Freud en El malestar de la cultura. Hay un amor a Dios, hay gente que ama a Dios, Santa Teresa, por poner un ejemplo. San Francisco estaría amando a Dios, amando la naturaleza, eso como un amor cósmico, como un amor, como un sentimiento oceánico. Hay un amor religioso. Bueno, pues estamos hablando de todos esos tipos de amor. El amor es quizás una disposición del ser humano, una apertura del ser humano hacia lo otro, hacia los otros, pero también hacia lo otro. Y también tomar conciencia, bueno, hay muchas cosas, ¿no? De que pertenecemos a la naturaleza, de que pertenecemos a la sociedad, de que pertenecemos a la sociedad política, y que por lo tanto si amamos esa sociedad de alguna manera tenemos que conseguir lograr que esa sociedad sea, digamos, un mundo habitable, donde de justicia, entre todos y demás, y de equitativa en cuanto a los bienes y a los bienes de la cultura, los bienes materiales, tantas cosas. Bueno, en ese sentido abrimos un panorama. Teresa tenía la palabra. Si vienes, te acercas, te agradezco. Yo, reforzando lo que dices, ¿no? Tienes un sitio al lado de Álvaro, si quieres. Cariño. No. Que me entro, no. Ah, bueno, no, te digo porque vale, si prefieres de pie, es que entras mejor en foco. Mejor. Bueno, y entra él también, ¿no? Sí, él eso entra. lo que él quiere es entrar él. Vale. Sí, bueno, gracias. O sea, reforzando lo que él dice, yo creo que amor es mucho más fácil de lo que uno se plantea si se le da concreción. Amor como libertad en sí mismos, pues son conceptos. Entonces, en función de cómo se concretice ese significante y se le dé significados concretos, pues el amor es cambiante, continuamente cambiante. Y en ese sentido, repito, bueno, pues uno no tiene que buscar mucho en la cabeza, porque incluso a lo largo de una misma relación, el concepto de amor, en función del momento, de la concreción, de circunstancias, pues bueno, que se tenga un hijo, de una pareja, de que el amor cambia. El amor no es lo mismo aquí que en Suecia. El concepto. Entonces, pues en ese, por ejemplo, el amor al campo, que has hablado, el amor a la naturaleza, pues no creo que tenga mucho que ver el amor a la naturaleza que puede tener un labrador o digamos un ganadero con sus ovejas, al que tiene el dominguero que va un día al campo con su tortilla y es feliz y escucha y se tumba pues es distinto y es amor. Luego, el amor como tal sí que es el concepto platónico, el amor, a mi entender, como concepto, ¿no? Como la concretización de ese amor en las distintos, pero ya no solo amor a la humanidad en momentos concretos, amor a mi pareja en momentos concretos. Entonces el amor, pues bueno, no es algo que hay que divinizar, ni que hay que cristianizar, ni que hay, no, es algo pues de que yo concretizo, lo disfruto o lo sufro, y bueno, pues ya está, porque es que psicológicamente no se puede. Oliva, si no te importa, que si no te veo me pierdo. Ponte un poquito más, no, porque tú eres muy expresiva entonces, de verdad, ahí estás perfecta, gracias. ¿Has terminado? Sí, entonces, si usted me lo permite, sí. No, digo, porque la interrumpí,
¿Quieres seguir? No, Sí. no, no, no. No, sí, terminó. Sería... Pues invitamos. Entonces, Oliva ha levantado la mano. Si te acercas, nos haces un favor. Sobre todo me gustaría decir una cosa porque la pregunta del compañero era muy concreta y era ¿cómo pueden hacer Eros de estos dos dioses? Era tu pregunta. Y quería recordar que él nos decía un día en clase la cantidad de filósofos que han tomado como punto de arranque la etimología para poder hablar de filosofía. Ujú. Y entonces, antes de cualquier reflexión sobre nuestro concepto y nuestro significado del amor con carácter pues más o menos impregnado por nuestra cultura, yo creo que hay que tomar en consideración. ¿Hay aquí algún filólogo? Porque sería muy importante la ayuda de un filólogo en este momento. ¿Hay aquí alguien de filología? Sí, ¿verdad? Dos. Bueno, pues es que no puedo olvidar que en griego hay tres verbos fundamentales, que son efectivamente erotao, agapo o agapao y fileo, y representan tres conceptos radicalmente distintos. Ujú. Cuando Platón Claro. efectivamente en este diálogo hace nacer a Eros, tiene un significado muy concreto, porque Eros por eso es tan cambiante, tan oscilante y está destinado a autodestruirse y a recrearse permanentemente, porque está hablando de una capacidad de pasión continua y constante que se debilita y se recrea, y en ese sentido la metáfora que emplea Platón es muy, muy interesante, pero está hablando de eso. Claro, ahora nosotros solo tenemos una palabra. Cualquier filólogo yo creo que estaría de acuerdo que la única palabra que Pobre de él. representa amor en la actualidad para nosotros, tal como tú estabas hablando, Teresa, sería agape o agapao. ¿Por qué fileo? Es el amor, digamos, más puro. Más Es claro. querer saber, es querer acercarse a algo. Filosofía es el amor a la sabiduría. Pero erotao es la pasión. Es decir, es un sustrato, diríamos ahora, es un modo de querer con un sustrato biológico, porque la pasión no hay quien la aguante. Es decir, la pasión permanente, Eso va por ti. como estado psicológico, no hay quien la soporte, porque hasta la tensión, vamos, las constantes vitales no la aguantan fácilmente, ¿no? Es algo que está destinado a ser, como define la metáfora que emplea Platón. Creo Ujú. que ¿Ese es el significado de ero en griego? erotao. Es el verbo. Fileo, erotao, ¿y cuál era la otra? Agape o agapao. Que la hemos circunscrito a agape. Un agape es una reunión de personas para comer. Es algo que, Sí. que queremos estar juntos, queremos comer, queremos beber, queremos vivir. Eso es agapao. Muy bien, muchísimas gracias. Me parece muy precisa la distinción. Los términos son importantes y el origen también, ¿no? Yo quiero ir Muchas- un poco más allá de lo que ella decía. Vamos a ver, además de esos tres verbos y tal, hay una concepción, digamos, interna, que es la siguiente. Cuando nosotros somos educados, llegamos a una estabilidad, digamos, conceptual, no sé si me voy a explicar. Yo lo sé, pero a lo mejor no lo sé transmitiroslo. Que creemos estar en la verdad, en mi verdad. ¿eh? Pero resulta que cuando vas avanzando en la vida, vas descubriendo que hay otras verdades, que mi verdad no es la única verdad. Entonces, en esa actitud del ser humano, de ser tolerante, de estar abierto de amar otras verdades, digamos, a ver si con esa expresión lo entendéis mejor, somos capaces de avanzar en la filosofía, en la sabiduría. De tal forma que has dicho tú antes una cosa que me ha gustado mucho, es que no hay mayor necio que el que se casa con su idea y no es capaz de aprender a buscar un nuevo saber. Y vamos a
a una realidad muy concreta que vamos a entender todos. Una persona puede estar educada, como he dicho antes, en un determinado concepto de social, concepto de amor, etcétera, etcétera. Concepto religioso, etcétera. Pero, a medida que va evolucionando... ¿Concepto religioso? ¿Puede Sí, haber también. un concepto religioso? Sí, sí, también. Es decir, el cristianismo, en cuanto tal, Concepto cristiano. bueno, sí, pues te educan en ese concepto, te adoctrinan en ese concepto. Sí, sí, sí. Ahora bien, tú a medida que vas, como decía antes, evolucionando, ves una serie de cosas nuevas que te cuestionan. Y al cuestionarte, te planteas si de verdad estás en una verdad auténtica o tienes que ir a otra verdad. Y ese ir a otra verdad es lo que te hace abrirte a los demás, ser tolerante con los demás y al mismo tiempo escuchar otras verdades. Yo es que os tengo que decir una cosa, y es que mi evolución como persona o como educado en una forma de ver la vida, pues me ha llevado a otro planteamiento, a otros planteamientos muy distintos. Y entonces, pues eso te tienes que analizar 1000 veces y te tienes que pensar 1000 veces si realmente eso que te han adoctrinado sirve para algo, o tú te tienes que plantear y decir, no, es mi verdad la que yo tengo que hacer con los demás, aprender esa verdad. No lo que a mí me hayan influido los otros en mi educación, o me hayan adoctrinado, como digo, sino la búsqueda de tu verdad. Es decir, no sé, no digo más porque a lo mejor me he enrollado demasiado. Tú desaprender. No, Primero yo quería desaprender. preguntarte. Desaprender. Eso No, es, desaprender un poco, que él lo dice así. Desaprender, que sería Desaprender, una actitud. pero al mismo tiempo perdón, queda ahí un perdón. lapsus, Es que era una pregunta. Vale. una base, ¿no? No, que a mí me parece más que desaprender, me parece evolucionar. Sí, yo creo que más bien evolucionar con unas veces desaprender y otras veces aprender. Mirad, yo creo que aquí estamos pues de lo más diverso, gente de lo más dispar o de lo más en ideas políticas, en religiosas, en lo otro y tal. Muchos de aquí, y yo llevo 4 años con el tema de la filosofía y he observado algunas cosas muy interesantes, y es que a algunos le ha escandalizado muchísimo algunas cosas que ha dicho este hombre, y han dejado el tema. Y otros que a lo mejor le ha escandalizado, sin embargo han estado aquí y han defendido su idea, su planteamiento ideológico. Pues a eso voy. Es decir, esas personas tenían una ideología recia, bien asentada, con buenas bases, para decir, no señor, aunque tú digas eso, Eduardo, yo opino así. Y me lo he trabajado yo, me lo he hecho yo. A mí me encanta Andrés cuando opina cosas que yo discrepo de esas cosas, porque aprendo con él. Es ser un poco tolerante a unas ideas distintas a las mías. No son mis ideas las mejores, no son mis ideas las que tienen que prevalecer sobre los demás, sino que entre todos un poco hacemos la verdad. Y eso es lo que quería yo decir. Y eso también es una dimensión del amor, ojo, porque Claro. el respeto, el diálogo, el estar abierto al otro, Ser a lo tolerante, que ¿no? se ha llamado tanto la alteridad, eso es amor, es un tipo de amor. O sea, el amor yo creo que forma parte de la condición humana. Probablemente el ser humano, así como se decía, es el único animal que ríe, es el único animal que ama. Y no me vengáis con los perritos que son cariñosos, porque esto es como decir que
un burro trabaja. Los burros no trabajan y los perritos tampoco aman. Ahí lo dejo. Entonces, es una cualidad específicamente humana, es como lo del trabajo. El único ser que trabaja en buenas o malas condiciones es el ser humano. Y el único que ama es el ser humano. Y odia. Los animales tampoco odian, aunque luego te quieran comer. Maestro, una pregunta. Necesito un psiquiatra. Primero, resulta que la pregunta que usted hizo fue respecto al amor humano. Ujú. Y aquí del amor humano he escuchado muy poco. Entonces, digamos, he escuchado cosas que se refieren a lo que dijo un personaje, a lo que dijo otro, la abstracción, y a mí el amor humano no me parece abstracción. No encuentro que sea abstracción. No, Yo creo que sí, quiero expresar mi idea y después, si puede, alguno que me la rebata. Si puedes, si puedes. No, mira, Bueno. yo lo que creo es que el amor humano, si no está relacionado con el amor filosófico, no dura mucho. Porque la relación del amor humano es el aprender del otro. Y a medida que vas conociendo al otro y vas aprendiendo del otro y te vas desarrollando con el otro, vas creciendo. Creces tú y crece la otra pareja, o lo que sea. Y a medida que pasa el tiempo, sigues aprendiendo. Nunca dejas de aprender con la otra persona. Y el día que dejas de aprender, es cuando eso se empieza a diluir, porque ya es como cuando la gente dice, yo ya lo sé todo y no me interesa nada. Sí, esa es mi visión del amor humano. Es un poco menos, ¿cómo lo llaman aquí? ¿Metafísico? Un poquito menos. Es más humano el mío. ¿No? Sí. A ver, bueno, todo es amor humano, también en la filosofía, ¿no? Todo es amor humano. No, yo voy a poner un pequeño... No estamos en abstracciones, ¿eh? La verdad que hemos sido bastante concretos. Las abstracciones no son, aunque no hay más remedio que para tratar un tema, aislarlo y abstraer y conceptualizar, ¿no? O tematizar algo. Pero lo bueno de esto es que salen... Cuando terminemos este debate, que vamos a ponerle un límite porque quiero hablar del amor cristiano, habrán salido todas las posibilidades, todas las perspectivas que también, por otra parte, a las cuales también apuntaba Oliva con las tres grandes direcciones, ¿no? Del amor. Pero que por otra parte se unen, porque se entrecruzan continuamente, ¿no? Mención especial aparece, digamos, merece el amor erótico, en donde yo solo voy a dejar una cosa y le voy a dar la palabra a Carmen. Aquella frase de Nietzsche que está usando mucho últimamente, quien dice sí a todo placer, dice sí a todo dolor. Y otro artículo que a veces levantó polémica en algún ámbito es cuando yo pongo el amor es fuente de placer y fuente de dolor. Y la gente me dice, ¿y por qué tiene que ser fuente de dolor? Porque el placer es dolor, siempre, o casi siempre. Porque nosotros pretendemos instalarnos en el placer y ese placer va a desaparecer o va a trocar en otro tipo de situaciones y entonces es una adicción. Ser adicto al amor como pasión a veces genera adicción. ¿Verdad? Bueno. Adelante. Yo es que me lo estoy leyendo por primera vez, entonces mi opinión respecto al texto este, que es la primera vez que me lo leo, Bueno. yo creo que aquí no se refiere al amor humano, porque este es un relato mítico que ocurre en el Olimpo con los dioses. Entonces, según el texto y mi modesta opinión, nace Eros, engendran a Eros el día que nace Afrodita, que es la diosa de la belleza. Uh-huh. Para mí Eros representa la energía vital que hace que las distintas generaciones puedan seguir existiendo. Es decir, la fuerza vital es la fuerza sexual, que en este caso implicaría Eros, de una forma u otra. Entonces, las herencias que le van dejando a Eros, la del padre, que es el dios importante,
es una herencia muy etérea. Y la de la madre, pues es la miseria, etcétera, etcétera. Pero como nació al mismo día que Afrodita, siempre va a estar unido a la belleza, per se. Un aspecto interesante. Creo yo, vamos. Entonces, comparándolo con la Biblia, sería un poco relacionarlo con Adán, donde Dios es la fuerza vital, en este caso el Dios del Olimpo, y realmente el barro, en este caso sería la madre, pero Adán siempre estuvo unido a la belleza, y esta fuerza sexual realmente es la energía que mueve el mundo. En un relato mítico que pasado a cualquier otra cultura puede tener otro tipo de relato, pero es la fuerza sexual que mueve al mundo, para bien y para mal. Entonces, en esa fuerza sexual hay todo tipo de bienes y de males, porque para que exista el bien tiene que existir el mal, creo yo. Viendo la primera página, que me parece que simplemente es un relato mítico para describir los griegos, la idea que ellos tenían para que el mundo y las especies en general, entre ellos la humana, funcionaran y no desaparecieran, creo yo, ¿eh? Muy bien, ahora, este es un aspecto didáctico de Platón. Platón, lógicamente, cuando escribe, fijaos que es la puesta en escena como es, o sea, con los diálogos de Platón se podría hacer... Y un poco teatral. Sí, con los diálogos de Platón se podrían hacer... podríamos representarlo teatralmente perfectamente. Fíjate, lo interesante es que Platón siempre es muy indirecto. Esto quizás lo voy a decir porque no vamos a derivar en el debate, en el diálogo a esto. Para mí, los diálogos de Platón son muy respetuosos con el interlocutor, con el lector. Sí. No es un Aristóteles, o bueno, en general el ensayo filosófico que define cosas. Platón deja a la interpretación, plantea situaciones y deja al interlocutor libre. Son obras de arte, así es el arte. El arte no es, digamos, no son definiciones racionales. El arte genera estados de ánimo, estados de pensamiento, y luego pero cada uno le genera una cosa o la otra, ¿no? Entonces, es interesante lo que tú dices, la referencia a Afrodita, si aquí podríamos estar, porque Afrodita es la diosa de la belleza, pero es la armonía. Es muy importante, este es el aspecto apolíneo del pensamiento griego, la búsqueda del equilibrio. Lo apolíneo es el orden, el equilibrio, qué sé yo, el Partenón, por ejemplo, ¿no? o la Venus de Milo, o lo que sea, el equilibrio. También será muy interesante el contraste con lo dionisíaco. Pero acaba de decir una cosa, fijaos cómo en el debate salen siempre cosas. Una cosa que le he dicho de paso, pero yo creo que lo ha pensado. Fíjate que la mujer en el pensamiento antiguo o es Eva, como tú dices, está unida al barro, está unida a la tentación, está unida al pecado, y la diosa, el dios, la divinidad que representa la pobreza no es un hombre, es una mujer. Una mujer que en el fondo rebaja la herencia de Poros, la guay, que es la del hombre, del varón, porque dice mago, sofista, encantador, supongo que será guapo, atleta, todas estas características masculinas que están en la cultura griega. Del mismo modo, yo creo que Platón, me gustaría pensarlo así, de alguna manera es un provocador, porque fíjate, Sócrates es la voz autorizada en ese banquete, en esa comida. ¿Y de dónde ha aprendido? De una mujer, que para además es extranjera. ¿Por qué la pone extranjera? Porque quiere que sea extranjera. Dice, de una extranjera, de Mantinea, se llamaba Diotima. Lo extranjero era lo peor, lo último para los griegos. Casi no tenían entidad humana. Las mujeres que tampoco. Entonces, aprende de una mujer que coloca ahí y de una que es extranjera al mismo tiempo. Aquí se pueden sacar este tipo de temas. Ahora, la representación de la pobreza como femenina... Lo que pasa que en toda la mitología, y yo creo que prácticamente en todas las religiones,
los héroes nacen siempre de un dios y una virgen. O sea, es un concepto desde la prehistoria. Yo no sé si el Penía era bueno, Penía... No sé en este caso concreto, pero prácticamente la mayoría de todos los héroes per se tienen esta condición divina, por un lado, que siempre es un dios, y por otro lado, la humana es una mujer, digamos, sin esa intocable. igualdad divina. Sí, bueno, eso ha sido una eso constante, una un valor, y en este relato ha sido un valor en alza. siendo fundamental para que las generaciones no se pierdan, tiene que haber siempre una mujer, Claro. aunque esté ligada a un estrato más bajo, por llamarle de alguna manera suave, vamos. Muy bien. Fundamental para que exista la vida. Y la pregunta a Pepe, perdóname, pero que luego, es decir, tú has hablado de verdad, incluso de ideología. Verdad y amor son para ti, digamos, unívocas, o sea, son dos conceptos que pueden ser el mismo, que se puede hablar, porque es que para mí serían dos temas distintos. Sí, bueno, pero lo que he hecho se puede relacionar. Es obvio que no es lo mismo, pero hay también Así una es verdad. preguntar, nada Sí, más, sí. o sea, quiero decir que Pero es no por digo aprender un poco, Yo creo que esa verdad de la que yo hablaba lleva al amor. Ya. Es decir, cuando tú descubres tu verdad, posiblemente esa verdad te lleve a un amor, a esa tolerancia para con los demás, a ese buscar el bien de los demás. No sé. No sé si está. Muy ¿verdad? bien. Tenemos aquí a Carlos y luego a Octavio. Carlos, si no te importa, luego no se te oye, siempre dice cosas muy interesantes que no logro oírla. Ponte que sea al lado de nuestro amigo Andrés. De pie. O más adelante. Yo puedo hablar más fuerte, ¿eh? Habla. Habla. Sí, puedo hablar más fuerte. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, el amor puede significar muchas cosas, o muchos tipos de amores. En el mismo banquete habla de una manifestación del amor que luego ha tenido mucho desarrollo en la literatura española. Es aquella que dice que en el origen había seres andróginos, hombres y mujeres, que los dioses dividieron en un hombre y una mujer, pero que en su naturaleza está el impulso de volver a unirse, de acoplarse, ¿no? Bueno, esto fundirse y ser uno, ¿no? Esto llegó a través del pseudo de Dionisio en el siglo XV o XVI, que decía que el amor tiene la virtud de transformar a quien ama en aquello a lo que ama. En el cántico espiritual dice, amada en el amado transformada. Dice una vez en la poesía esta, ¿no? Esta especie de unión que produce el amor. Hay un hermosísimo soneto que establece, es un soneto erótico, fuertemente erótico. Están la pareja amándose físicamente y al mismo tiempo se lamentan y suspiran. Y le pregunta, ¿por qué estando en esta situación todavía suspiras? Y dice, pues porque me gustaría ser como el agua que entra dentro de la esponja. No consigo llegar a esta unión de los dos en uno. Y pone la metáfora esta del agua que penetra en la esponja y forman uno, ¿no? Esta idea, digo, el platonismo, o esta vertiente del amor, tuvo mucha presencia en la poesía española, sobre todo en el siglo de oro. Muy bien. Y posterior.
Bien, y luego quería decir otra cosa. Yo creo que en todas estas concepciones del amor que hemos visto en Platón, se refiere a un amor entre unos cuantos, entre un grupo de amigos o entre una pareja de enamorados, pero en ningún momento he visto yo en la poesía clásica o en la literatura clásica el concepto de amor a la humanidad. Habrá que esperar un poquito. Yo creo que esto viene con el cristianismo, ¿no? Eso es lo que... lo tengo en la segunda parte. Supone una igualdad, una idea de igualdad para poder amar a otros, ¿no? De acuerdo. Lo veo concepciones del amor bastante individualistas o reducidas a grupos selectos. Hombre, partiendo de la base que no está nada claro que los extranjeros o los esclavos o incluso hasta las mujeres sean seres humanos de pleno derecho y teniendo en cuenta que hay que esperar no solo al cristianismo, sino que en algunos casos hasta Bartolomé de las Casas. Y de forma anecdótica, sí. Para el próximo jueves en la clase de poesía llevo un poema de Anna Rossetti que se titula Diotima a su muy aplicado discípulo. Y es un poema fuertemente erótico en que Anna Rossetti pues hace una descripción de un momento erótico. Pero léelo. Pero léelo. Bueno, pues dice, se titula así, Diotima a su muy aplicado discípulo. Tiene una cita de Coco Chanel que dice, el placer es el mejor de los cumplidos. Y bueno, el poema es una descripción de los preliminares, ¿no? El más encantador instante de la tarde, tras el anaranjado visillo primorosa. Tarde primorosa, tras el anaranjado visillo. Está poniendo un escenario. Y en la mesita el té y un ramillete, desmayadas rosas. Y en la otomana de rayada seda, extendida la falda, asomando mi pie provocativo. Aguardo a que tú avecines a mi cuello, descendiendo la mirada por el oscuro embudo de mi escote, ahuecado a propósito. Sonrójame y tus dedos inician meditadas cautelas por mi falda. Demoran en los profundos túneles del plisado y recorren las rizadas estrellas del Geipur. Apresúrate, ven, recibe estos pétalos de rosas, pétalos como muslos de impolutas vestales, velados, que mi boca rebose en sus sedosos trozos, tersos y densos, cual labios asomados a mis dientes, exigiendo el mordisco. Amordázate el jadeo de tu alto puñal, y sea tu beso heraldo de las flores. Apresúrate, desnuda las cintas, comprueba la pendiente durísima del prieto seno, míralo, tócalo, y en sus tiesos pináculos derrama tu saliva, mientras siento en mis piernas tu amenaza. Muy bien, estupendo. Estamos tocando tierra. ¿Me dejas pasar, por favor? Muchísimas gracias. ¿Ves? Muy abstractos no estamos. Bueno, esto me lleva a decir que, a ver, bueno, yo ahora voy a comentar luego algo porque como quiero terminar, por lo menos lo de hoy, planteando lo del amor cristiano tal como yo lo entiendo, pero sí que la gran cuestión, de verdad, yo creo por la experiencia que tengo en este tema y cuando eran temas monográficos, el problema es el amor erótico, ese es el problema. Luego sí, hay otros aspectos del amor muy interesantes, pero son todos muy halagüeños. Pero bueno, ya hablaré un poquito de esto, pero ese es el problema, el amor erótico es el problema. Porque hay amores en que los sentimos maravillosamente bien, el amor altruista, cuando Octavio lo conoce fenomenal en sus incursiones, digamos, en la ONG donde él trabaja y las cosas que hace. Eso es un amor con muchísimo retorno, El terrible,
para mí es terrible, y lo digo así un poco, ¿no? Es lo del amor erótico que podría abundar bastante en eso, y de hecho me han hecho entrevistas y cuando ha tocado el tema, bueno, por supuesto que quizás sea el amor adolescente o uno sea en el tema del amor erótico un eterno adolescente, es posible. Bueno, ya hablaremos. Yo creo que tendremos que hacerle un espacio para más adelante. Octavio. Yo quería comentar un poco desde el punto de vista de Erich Fromm. De Erich Fromm, Sí, sí. bueno, pues el tema del amor productivo, ¿no? El amor que... Bien alto. ¿Se me oye? No, ya veremos. Por eso digo, cuanto más alto, mejor. Y él habla de que hay una sensación de soledad, lógicamente cuando el ser humano se da cuenta que está solo, porque realmente estamos solos, aunque vivamos en grupos, pero en los momentos fundamentales, en el momento de vivir una enfermedad, en el momento de afrontar una muerte, en el momento de amar, en el momento de ser, realmente estamos solos. Entonces, él habla de mecanismos de evasión para no sentirnos solos, pero que son duraderos y duran lo que duran. Entonces, lo que realmente nos puede salvar es el sentimiento del amor, que es el que nos puede dar trascendencia a lo que todos podamos realizar. Y el sentimiento del amor y el amor se tiene que trabajar. Es decir, no es un sentimiento que uno nace con él, o bueno, puede nacer más o menos con él, pero hay que trabajarlo, hay que ser consciente. Hay que ver cómo uno puede estar en el mundo e intentar amar al mundo. Y, bueno, esa actitud de amor, como tú dices, con la pareja o con el amor erótico, esa actitud con el otro, esa actitud con la naturaleza, todo se puede trabajar y se debe trabajar. No es algo estático, es algo dinámico. El amor es un arte, dice Erich Fromm, y se aprende. Sí, yo creo que se aprende a amar a golpes. Pero el arte de amar habla del arte de amar. Sí. Bien. ¿Alguna cuestión más? Y si no, avanzo un poquito y os digo, no tenemos por qué terminarlo aquí, podemos continuar. Bueno, pues entonces vamos a avanzar un poquito. Vale. Los desequilibrios de las patas. Bueno, gracias. Bueno, pues como veis, todo lo que hemos oído aquí es súper interesante y podremos seguir desarrollando distintos aspectos, ¿no? Yo quería hacerla, porque esto va orientado un poco a la comparación con la concepción cristiana del amor, y eso es lo que ha generado también, nos genera en nuestra cultura ese malestar de Carla Floyd. ¿Por qué el malestar? El malestar es por los sentimientos de culpa. ¿Por qué el amor muchas veces, el erótico, claro, va unido a los sentimientos de culpa? ¿Por qué nos sentimos culpables? ¿Por qué es un amor tan doloroso que nos impide ser agua en esa esponja? Hay como una vocación hay algunos poemas eróticos donde se habla de que prácticamente el amante lo que quiere es meterse y estar dentro y casi recorrer las venas de la otra persona. O sea, pero lo que pasa es que el amor está teñido de finitud. Y entonces la finitud, el ser humano vive entre la gran paradoja entre la finitud y el deseo de poseerlo todo. Yo por ahí cuando hablo del romanticismo digo que yo soy un romántico porque alguna vez en un debate me han dicho, bueno, pero tú eres un filósofo romántico porque persigo absolutos que sé de antemano que no existen, ¿no? Entonces, de antemano, pero de todas maneras me interesa perseguirlos, ¿no? Este es el sentimiento religioso del que hablábamos también, ¿no? Yo ahora estoy escribiendo justo sobre esto por las tardes, bueno, cuando puedo. Entonces vamos a ir al amor cristiano. Igual podríamos recuperar a alguna persona que se ha ido. Porque curiosamente yo a veces he pasado por ser el adalid del ateísmo y no lo soy. Lo que pasa es que sí he sido militante contra el Dios metafísico, ese Dios que tan frío, tan lejano y que tan desamparado nos deja. Entonces también he insinuado muchas veces que
puestos a ser religiosos, no creyentes, religiosos, el panteísmo es una buena opuesta, porque ese amor a la naturaleza, amor a los demás, del cual surge el amor al prójimo, del que se refería Carlos, surge precisamente con el cristianismo. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Capítulo 15, San Juan. Este es el amor. Un solo mandamiento os dejo. Amaos los unos a los otros. ¿De qué manera? No solo está el amor, sino que está la pedagogía del amor, como yo os he amado. O sea, ¿habéis sentido bien conmigo? ¿Os he tratado bien? ¿He sido tal? Pues de este modo amad a los demás. Es muy interesante también aquellas... Podríamos estar mucho tiempo con esto. Podríamos dar un curso de teología también, si queremos, más adelante. Pero donde haya dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Qué estará ahí? Bueno, estará lo divino, estará lo sagrado, estará el amor. Porque si estamos reunidos en nombre del amor, porque Jesús es otra, digamos, metáfora u otra personificación del amor, el amor, Jesús como amor, Jesús como eros de alguna manera, pero un amor que lo incluye todo, seguramente también, por supuesto, el amor a María Magdalena. O sea, Jesús, si realmente fue un hombre completo y fue equiparable a la divinidad más humana que podamos imaginarnos, lógicamente tuvo que realizarse en las distintas perspectivas del amor. El capítulo aparte sería San José, ¿no? Porque San José también es otra muestra de amor dentro de esta mitología, de estas metáforas, ¿verdad? Pero bueno, este es el amor cristiano. Yo creo que el amor, tal como lo entendemos nosotros hoy en día, tal como seamos o no seamos creyentes, es el amor cristiano, ¿no? Ese es el amor que entendemos. Porque ese amor que es solidaridad, amor al prójimo, pretender la justicia y la igualdad para todos, ese amor que es inclusivo, ese amor que... Ese es el amor cristiano. Esa es la concepción del amor. Un amor que no acepta o que de alguna manera rechaza, por ejemplo, la venganza que es tan típico de nuestros pueblos mediterráneos, la vendetta famosa, ¿no? Es griego, es grecorromano. O sea, tú tienes que vengar lo que te han hecho porque es la única manera de restablecer el equilibrio perdido, ¿no? En cambio, en el amor cristiano se pone la otra mejilla, o sea, mejor dicho, se ofrece, uno no busca ni la posesión, ni busca la venganza, ni busca todo este tipo de cuestiones. Pero incluiría, por supuesto, los distintos tipos de amor humano. Es básicamente un amor humano, ¿no? Por eso a veces nos despistamos y hablamos del amor platónico como que fuera un amor ideal y no fuera un amor humano, y sin embargo el amor platónico fundamentalmente es la filosofía, ¿eh? Yo creo que es la filosofía. Que luego lo podamos aplicar. Yo creo que Platón ahí no está hablando del amor erótico. Creo que no está hablando de eso, está hablando de la filosofía. Está hablando de eros filósofo, de eros ser humano, que luego tenga características masculinas, eso es otra historia, ¿no? En cambio, el amor cristiano es amor a los demás, amor al prójimo. Y ese amor es un ideal ético y además también es una concepción del amor que nos abre a una dimensión de sentido, nos abre a la alteridad, pero a la alteridad desde el punto de vista cristiano. Erich Fromm no puede ser más cristiano, a pesar de ser judío, no puede ser más cristiano. Cuando realmente dice, bueno, pero amar no es buscar al otro porque yo estoy solo y necesito mitigar mi soledad. Amar es yo no necesitar y sin embargo libremente permanecer. Muy interesante lo de Erich Fromm, muy interesante. Y además que se aplica muchísimo. Cuando yo digo, cuando hay gente que se los ve venir, están tan solos que se agarran un clavo ardiente, ¿no? Porque lo que quieren es mitigar la soledad, no quieren realmente amar, no quieren meterse en la experiencia del amor. Bueno, yo creo que lo que quiero comentar y quiero que comparemos, ahora nuestra cultura es una cultura contradictoria, problemática, por la doble raíz. Es una cultura donde ha triunfado lo pagano,
fundamentalmente el pólemo, la guerra, la posesión, el dominio, los imperialismos, todo este tipo de cosas, la explotación, como dice Freud, el malestar de la cultura. Los seres humanos solo los queremos para dos cosas, para explotarlos económicamente o sexualmente. No hay otra. Realmente nuestra relación con los demás seres humanos es esta. Y el propio Freud va a poner como ejemplo a San Francisco. Pero va a poner como ejemplo a San Francisco porque cuando analizamos, de alguna manera apunta a lo que luego son los mecanismos de defensa, de compensación, que también trata Erich Fromm. Yo recomiendo El miedo a la libertad, capítulo número 5, la descripción que hace de todos los mecanismos. Es un mecanismo de sublimación, que es el único mecanismo que verdaderamente crecemos, ¿no? Cuando reemplazamos aquello que no podemos poseer por algo superior. Por ejemplo, la entrega a una empresa algo altruista, cuando somos generosos, o sea, cuando nos realizamos en el amor cristiano. Y el amor cristiano yo creo que hay que reivindicarlo más allá de la creencia o de seguir una determinada iglesia. El amor cristiano sí que tendría que ser un bien intangible de la humanidad. La concepción cristiana del amor, que no la representa necesariamente, al contrario, la iglesia o los jerarcas o los grandes dignatarios. Es el amor, digamos, que de alguna manera que nos lleva a una entrega que puede llegar hasta el martirio, pero no el martirio por el deseo de sufrir, ¿no? Precisamente Enrique Dussel por ahí habla en alguna obra suya de juventud, cuando habla de la historia de la Iglesia en América Latina y a los mártires de América Latina, ¿no? Aquellos españoles que van allí verdaderamente con una actitud cristiana de amor, y dan su vida por la defensa del indígena. Y ha habido muchos mártires, hay muchos ejemplos. Mártir es un testigo, de testigos a lo largo de la historia de América Latina hasta nuestros días. Luego yo podría mencionar nombres que a algunos se podría rasgar las vestiduras y no lo voy a hacer, ¿no? Pero que yo sí que considero mártires de América Latina. Y bueno, esta es lo que yo quería comentar, porque este es un tema enorme, pero que San Agustín, que es una síntesis una primera síntesis de envergadura entre lo que podría ser cristianismo y filosofía, es uno formado en el pensamiento griego, es un platónico, ha sido gnóstico y otras cuestiones antes de convertirse, y es verdad, esto lo dice él, dice, ama y haz lo que quieras. El amor tiene que ser lo que, o sea, esto estará bien, estará mal, ama y haz lo que quieras. Sobre todo cuando se cae en ese puritanismo que no está en la historia del cristianismo. El puritanismo de la sexualidad, del pecado y de todas estas cuestiones es del siglo XIX, cuando de paso se consagra la Inmaculada Concepción como ejemplo, ¿no?, de virtud. ¿Qué hago? Ama y haz lo que quieras. Esto iría en la línea de que el amor erótico, sobre todo, es un amor libre, y donde siempre y cuando que nadie explote a nadie y nadie esté prevaleciéndose, pues todo es posible siempre y cuando sea amor, ¿no? Y incluso buscar ser agua en esa esponja, porque es a lo que nos lleva. Digamos que los que fueran creyentes, si nosotros tenemos esa disposición, ¿por qué va a ser malo? ¿Por qué nos vamos a sentir culpables por las disposiciones eróticas? Ese pecado original de que habla Freud en El malestar de la cultura, ese sentirnos culpables por la mera existencia. Precisamente el amor humano, el amor es humano, es casi una redundancia, ¿no? Es el amor al otro, que se realiza de distintas maneras. Y la filosofía es la persona que ama, que desea conocer, que desea saber en el fondo, porque lo que se quiere saber, conocer es al ser humano. Yo por ahí digo que cuando la pregunta fundamental de la filosofía es ¿qué es el hombre? Pero no ¿qué es el hombre? A mí qué más me da qué es el hombre. Ese hombre que somos nosotros, y que yo quiero conocerlo o ir conociéndolo en la medida que yo tengo que completar mi existencia. Entonces esa dimensión antropológica es amorosa también. Bueno. Hay que reivindicar ese amor al otro, el amor al prójimo. Hay que reivindicarlo.
Entonces, si realmente eso existiera, tiene aplicación política, verdaderamente, porque no podríamos explotar a nuestros semejantes. No podríamos, no deberíamos. Es inmoral porque es ir contra el amor. Que no es un mandamiento, no es un precepto. Jesús de Nazaret no emite mandatos y mandamientos, eso es la ley mosaica. Jesús invita. Este profeta invita. Es interesante la dimensión de la fe para los creyentes. De esto tendríamos que hablar. Porque la fe no tiene por qué... Hay una diferencia entre fe y creencia, pero habría que hablar. Pero la ética de base cristiana de Jesús es una ética que yo le llamo ética de la invitación. No es una ética de castigos ni de premios, como diría Kant. No es una ética de decir, si eres malo te vas a ir al infierno, si eres bueno te vas a ir al cielo. No sé qué. Esa es la ética del no. Cuando nos educan en esa ética nos están diciendo, no hagas esto, no hagas los otros, si haces esto te voy a castigar. Estudia, aprueba porque te voy a regalar una bicicleta o una moto o lo que sea. Esa es la ética negativa. Es una moral heterónoma, así la caracteriza Kant en la crítica de la razón práctica, y lo que nosotros pretendemos es una moral autónoma, una moral... ¿Cuándo se nos indica cuando somos pequeños lo que tenemos que hacer? No, es lo que no tenemos que hacer. Y en el amor pasa exactamente igual. Para mí, el amaos los unos a los otros, como yo os he amado, no es un mandato, además no se puede calibrar, no puede decir, bueno, ha incumplido esta norma y por lo tanto tiene este castigo, porque hay muchas maneras de no amar o de aproximarse a amar cada vez mejor. Y esto es lo que yo considero una ética o una moral del amor, que es una moral o una ética de la invitación. Os invito, seamos amigos, desprendámonos de prejuicios, tratemos al otro como si me gustaría que me trataran a mí mismo. Esta es una ética del amor. Y esa dimensión del amor está presente, pero ha sido eclipsada por